Bueno, ante todo, mi agradecimiento para los organizadores de este curso y también para mí es un grato honor estar acá y compartir algunas de nuestras experiencias con ustedes. Y bueno, muy contento, espero que en un futuro también se pueda hacer un reforzamiento como lo venimos haciendo con algunas agencias particulares a las cuales ya les venimos brindando estas charlas, este ciclo de charlas desde hace más o menos 12 años. Me parece sumamente importante que ustedes estén embebidos en este tema. He escuchado la exposición de acá el licenciado que estuvo antes que yo dando su charla y se ha tocado temas bastante, podríamos decir, sensibles, ¿no? El fallecimiento de un guía, el señor Washington, ¿no? Guaraya. Y bueno, situaciones donde hay un factor de salud importante para hacer de que el viaje que van a hacer los turistas y el viaje al cual ustedes les van a acompañar como guías, ¿no? Como tour conductors, sea una situación, digamos, placentera, que no sea una situación que traiga consecuencias para la salud. Y bueno, como les había comentado, este ciclo de charlas ya la venimos dando ya más o menos unos 12 años, desde el 2007, para diferentes agencias, y las damos cada año en esta época, ¿no? Y con las agencias con las que hemos estado trabajando por varios años, hemos notado que ha habido un incremento en la calidad de los servicios que ofrece el personal que viene siendo capacitado en cuanto a estos asuntos de salud. Más o menos, ¿a qué se refiere esto? Que vemos, y como nosotros generalmente atendemos a los pacientes extranjeros que nos llaman de estas agencias, vemos que los guías, los tour conductors que reciben este tipo de charlas tienen una forma de actuar y ya tienen una experiencia, ¿no? Porque ya tienen el conocimiento y saben cómo reaccionar frente a un problema de salud. Muchas veces se ha dado, y esto siempre tengo que mencionarlo, ¿no? En honor a la verdad, alguna vez de Camino Inca me llamó un TC, había ahí un punto, creo que por Huayna, donde coge la señal del celular, y me llamó y me cantó el diagnóstico del paciente, ¿no? O sea, con todas las charlas que les hemos dado durante todos estos años, él supo poner en práctica todos esos conocimientos, y cuando nos llamó, nos estaba dando ya el diagnóstico del paciente. Le dijimos, evacúa al paciente, llegó acá, y nosotros solamente confirmamos lo que él ya había definido, ¿no? Entonces, obviamente, en esta situación en específico, este guía salvó la vida del paciente, porque de otro modo, si se subestimaba la situación, probablemente este pasajero hubiera podido fallecer. Entonces, vamos a hablar de los temas más precisos, más comunes y sobre todo los que pueden implicar alguna situación de riesgo vital, ¿no? Porque hablar de todo lo que podría pasarle a un turista es hablar de prácticamente toda la medicina, ¿no? Puede pasar un infarto, puede pasar un paciente que se fractura la columna, una mujer embarazada que tenga una amenaza de aborto en pleno Camino Inca, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que más frecuentemente se presenta, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Siempre a modo de sensibilizar, ¿no? Y ver qué tan importante y qué tan cerca puede ser la situación a nosotros, tanto a nosotros como proveedores de servicios de salud, como a ustedes, los que son los guías, los que están en contacto directo con el paciente, con el pasajero, puede ocurrir, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, ¿no? Hemos estado seleccionando noticias que llegan a internet, que no hay muchas, ¿no? Acerca de pasajeros que fallecen, ¿no? Miren, ahí por ejemplo, esa del año 2018, ahí no se ve muy bien la fecha, encima de Cusco, ¿no? Ahí dice, ¿no? 2 turistas, acá está la fecha, 4 de diciembre de 2014. 2 turistas mueren al parecer por cuadro de paro cardíaco, ¿no? Acá se describe la situación. La siguiente diapositiva, un turista alemán fallece por paro cardíaco en la ciudad de Cusco, esto del 22 de noviembre del año 2014, ¿no? Ahí se describen las circunstancias, son noticias que nosotros podemos ver en internet, que nos llegan a nosotros. Igual tuviste estadounidense hallado muerto en su hotel en el Cusco, se reconoce dónde es más o menos este hotel, ¿no es cierto? Ahí por la calle 7 Cuartones, ¿no? Igual, 2014.
ciudadano estadounidense fallece mientras recorría Camino Inca, ¿no? En el santuario de Machu Picchu sufrió un paro cardíaco cuando realizaba la caminata, ¿no? Esta noticia del 2013. Sigamos, turista falleció por mal de altura en 2015, ¿no? Regina McQuarrie, de 79 años, ¿no? Tuvo un infarto durante la madrugada, ¿no? Seguimos en la siguiente, acá no está muy claro. Turista nacional chilena falleció cuando ingresaba al hotel, o sea, ni siquiera estaba haciendo Camino Inca, había llegado acá al Cusco, ¿no? Probablemente era su plan ir a hacer la visita a Machu Picchu y todo, pero miren, en su hotel se muere, ¿no? Seguimos. Una noticia un poco ya más reciente, acá la pueden ver, de ayer, ¿no? Turista nacional falleció mientras escalaba montaña de 7 colores, ¿no? O sea, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y lo vemos con mucha frecuencia nosotros también, nos llega la información porque, como les dije, trabajamos muy de cerca con agencias de viaje, ¿no? Como operadores grandes, ¿no? Entonces, hay muchas veces que fallecen los pacientes y no aparecen. No aparece en las noticias, no aparece en ningún sitio, se guarda muy estricta reserva, se maneja de manera muy hermética esta información, ¿no? Me acuerdo mucho en diciembre del 2018, ¿no? Teníamos que ayudar a un TC y que estaba guiando, y él me dijo que se iba a disculpar porque no iba a poder estar con nosotros para ayudar a su paciente. Me refiero porque él tenía que ayudar a la evacuación de un paciente que había fallecido en pleno Camino Inca. Y yo le dije, ¿será de alguna de las agencias con las que trabajamos? No, es de otra agencia que me están pidiendo que por favor vaya y ayude para movilizar el cuerpo, para llevar al fiscal, para hacer todo esto. Más bien me dijo, doctor, usted no sabe nada de esto, no se puede mencionar este tema. O sea, ahí me di más o menos cuenta de que para algunas agencias es un asunto que se debe manejar con mucho hermetismo. ¿Por qué? Se comprende porque si esto sale en las noticias, si se ven las noticias en los diarios, en la televisión, en internet con mucha frecuencia, obviamente la gente se va a asustar y no va a querer venir al Cusco. Pero tenemos que ser sinceros, ocurre y muy frecuentemente acá en el Cusco. Entonces, lo que queremos con el ciclo de charlas es enseñarles a ustedes los conceptos básicos. No vamos a querer que ustedes hagan el diagnóstico, que den el tratamiento, porque eso sería extremadamente peligroso, ¿no? Si pasa algo, sale mal, el paciente hace alguna reacción alérgica a algún medicamento que ustedes le hayan dicho que se compre, ustedes asumen la responsabilidad legal, ¿no? Entonces, hay cosas que se puede hacer, hay cosas que se puede recomendar, pero cuando ya se trata de medicamentos, por más simple que sea el medicamento, así sea una aspirina, ¿no? Es preferible consultar con un médico. Muchas veces con estas agencias, como les había comentado, ese ejemplo de este paciente que fue diagnosticado de un edema pulmonar en pleno Camino Inca, me llaman por teléfono y no le voy a cobrar por la llamada telefónica. Muchos TCs, muchos guías me llaman cuando están en ruta, están en camino y me dicen, doctor, tengo este problema con este paciente, no sé qué hacer, qué podemos hacer. Pues yo le digo, a ver, pásame con tu pasajero, conversamos, no hay modo de que lo vea un médico. Entonces se puede solucionar en algunos casos, ¿no? Se puede dar alguna ayuda. Pero si hay un médico de por medio, o si están en una ciudad donde pueden ustedes conseguir un médico, un pueblo, Pisac, o de repente en Urubamba, en Ollantaytambo, donde hay algún médico, lo ideal es que ustedes consulten ante la duda con un médico. Porque de otro modo ustedes están absorbiendo esa responsabilidad. Y si algo sale mal, ustedes van a ser los que van a tener el problema. Y no necesariamente ustedes, sino la empresa que los contrata a ustedes. Porque los gringos no son tontos, ¿no? No lo van a enjuiciar al guía, porque al guía ¿cuánto le sacarán? Pues $10,000, $20,000, no sé. Le harán vender su carro, una cosa de esas. Y ellos no se van a ir por $10,000 o $20,000, no se van por millones, ¿no? Esto se ha dado casos de que los turistas a veces, cuando han tenido algún problema así serio y ha habido alguno de estos aspectos, no demandan al guía, sino demandan a la agencia, y ahí sí pues muerden y fuerte, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Acá está también, ¿no? 2 turistas murieron el mismo día, ¿no? Eusebius Brazat, ¿no? Que murió en el Hotel San Agustín y había sido atendido por un médico. Había ido a atenderlo un médico al hotel
Le dijo que solo era un mal de altura, se va y el paciente se muere a las pocas horas, ¿no? Y el otro, un estadounidense que estaba recorriendo Camino Inca, se sintió mal, decidió dar marcha atrás en medio del tour y terminó cayendo y desbarrancándose, ¿no? Entonces, yo no sé con qué frecuencia ustedes se enterarán o verán estas cosas, pero yo recibo bastante frecuentemente esta información, ¿no? Entonces, da pena, ¿no? Porque son situaciones perfectamente prevenibles, muchas de ellas. Seguimos. Entonces, habíamos estado más o menos tocando en muchos casos, ¿no?, de estos, que uno de los problemas principales es la altura acá en el Cusco, ¿no? Entonces, justamente los problemas relacionados con la altura son los que en realidad ocasionan los casos más delicados, no los más frecuentes, los más delicados que potencialmente podrían acabar haciendo fallecer al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que hablar definitivamente de lo que es el mal de altura, el soroche, acunamiento, high altitude illness, así lo conocen en el extranjero. Soroche en los países bolivarianos, acunamiento en Argentina, para los que atienden argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Un conjunto de signos y síntomas que ocurren en los primeros días de exposición a una zona de altitud en personas no aclimatadas a esa altitud. Ahora, y ustedes dirán, ¿cuánto es altura? Pues, ¿no?, para estos efectos. Más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos hablando que Aguascalientes, que está a 2.000 metros, las ruinas de Machu Picchu, que están a 2.400, Arequipa, que está a 2.300, el Valle Sagrado, que está a 2.600 metros, el mismo Cusco, todos están ya en zona de altura, ¿no? Incluso en moderada altitud, ¿no? Y en la misma ciudad del Cusco hay zonas ya de gran altitud. Las ruinas de Sacsayhuamán están más o menos a 3.600 metros, entonces ya se considera gran altitud. Ni qué decir los puntos más altos del Camino Inca, el de Huaman Pass a 4.200 metros, los puntos más altos en la Estrek, que están a 4.700 metros, ¿no?, el Salcantay Trek, que llega a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y ahora, como habíamos visto en unas diapositivas anteriores, lo que es ese viaje a la montaña de los 7 colores, Pinicunca, ¿no?, que estamos hablando de 5.000, un poco más de 5.000 metros, 5.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, que definitivamente es un riesgo, ¿no? En estos años que ya más o menos se ha hecho muy frecuente y popular este viaje a la montaña de los 7 colores, sabemos de que por lo menos ya hay 5 muertos, por lo menos, ¿no?, de los que se logra colar la información, ¿no? Entonces, vemos que acá hay ciudades, ¿no? Esta es de una diapositiva que tomamos de una charla que recibimos hace algunos años en Inglaterra, ¿no? Se considera ciudades altas, ¿no?, con bastante afluencia de turismo, por ejemplo, Lhasa, en Tíbet, a 3.658, La Paz, 3.630, Cusco, 3.400 metros, ¿no?, Quito, 2.800. En este país, en Etiopía, también ya vamos a hablar después, se está haciendo estudios para investigar la genética de estas personas de Etiopía, que tienen unas montañas también altas, la gente también, nuestros aborígenes quechuas, también, y también la gente de Tíbet. Ustedes han oído hablar de los Sherpas, ¿no?, que son los aborígenes de esta zona, que es gente que genéticamente está preparada para ascender al monte Everest, a veces sin necesidad de oxígeno, ¿no? Son los porteadores que hacen, ¿no?, el camino al monte Everest, ¿no? El monte Everest, que es pues la cima del mundo, podría decirse, ¿no?, el punto más alto y el gol, podríamos decir, de cualquier montañista, como Richard Hidalgo, el año pasado, que falleció allá en el Base Camp, ¿no? Ustedes sabían de él, ¿no? Entonces, ¿y por qué se murió? En los diarios, en las noticias, lo único que mencionaron, dijeron la muerte blanca, ¿no?, la muerte blanca por las alturas, ¿no?, que probablemente ha sido un edema pulmonar o un edema cerebral, que después vamos a tocar el tema. Muy bien, seguimos. Entonces, hay varios puntos turísticamente importantes que son relevantes para este tema. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en la altura, no? Hay fenómenos que pueden explicar por qué el cuerpo funciona de manera distinta, por qué el cuerpo reacciona a veces inadecuadamente en la altura, y es porque hay cambios en la presión barométrica, y la presión barométrica disminuye, se aumenta la altitud, o sea, a mayor altitud hay menor presión barométrica, ¿no?
hay una menor cantidad de moléculas de oxígeno por área, ¿no? Por un metro cuadrado hay menor cantidad de moléculas de oxígeno. Sin embargo, hay la misma concentración, ¿ya? Hay una menor cantidad de moléculas de agua por área también. O sea, el aire tiende a ser más seco a nivel que se acerca más a la altura, ¿no? Hay una menor cantidad de estratosfera, ¿no? Estamos teniendo en cuenta que si está a nivel del mar, en Lima, por ejemplo, hay una proporción importante de nubes, de estratosfera que va a proteger contra los rayos ultravioleta, y no así, por ejemplo, en Puno, ¿no? Ustedes si han viajado alguna vez a Puno, han tenido oportunidad de guiar allí, ¿no? Ese viajecito en bote a las Islas de los Suros, acá con uno con la cara pero roja, quemada, partida, y eso no es tanto solamente por el frío, no es solamente por el sol, ¿no? Es también por esto que estamos mencionando, ¿no? La radiación ultravioleta. Ahora se dice que la temperatura también disminuye 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros, ¿no? Esto es importante para el Camino Inca sobre todo. Entonces eso hace que la altura con una temperatura menor sea mucho más fácil de que una persona desarrolle, por ejemplo, un edema pulmonar. Ahora, la radiación ultravioleta aumenta 4% por cada 300 metros de altitud, lo que habíamos conversado, ¿no? Puno, por ejemplo, el índice de radiación bastante alto. Entonces, el problema es, habíamos dicho, con la altura, principalmente la falta de oxígeno, que es necesario para la producción de energía por las células y por un organelo en las células que se llama mitocondria, ¿no? Entonces, la hipoxia es la falta de oxígeno, que es la injuria primaria del mal de altura. O sea, eso es el problema con el mal de altura, la falta de oxígeno. Muy bien. Entonces, a 0 metros sobre el nivel del mar, la saturación de oxígeno, ustedes habrán visto alguna vez ese aparatito para que se pone en el dedo y te marca cuánto de oxígeno hay, ¿no? Ese es un saturómetro. Entonces, nos mide cuánto de porcentaje de oxígeno hay en la sangre de ese paciente, ¿no? Entonces, a nivel del mar es el 97%, lo cual es normal. A 2000 metros, digamos a nivel de aguas calientes, es menor del 90%, lo cual ya constituye un grado de hipoxia. O sea, ya en el dedo del paciente vas a encontrar que hay menos del 90%. A 3500 metros, una persona que llega de frente y que no está adaptada por la altura, ¿no? Que no ha tenido el tiempo de adaptarse, podrías encontrar lecturas de hasta menos de 80%. Y si este paciente no recibe un tratamiento adecuado, no se adapta adecuadamente, podría incluso ocasionar disfunción cognitiva, o sea que va a tener problemas en efectuar, por ejemplo, cálculos simples, en recordar cosas, ¿no? En hablar y en desenvolverse. Y también puede haber, dependiendo ya del tiempo que se encuentre expuesto a esa altitud, disfunción orgánica. Ahora, a más de 5.500 metros, la saturación de oxígeno cuando una persona llega de frente a esa altitud puede caer tan bajo como menos del 60%, donde ya empieza a haber disfunción ya no solamente cognitiva, orgánica, sino a nivel celular. Lo que finalmente puede llevar a la muerte, como lo que le pasó a Richard Hidalgo, ¿no? Entonces, los efectos del mal de altura van a depender del nivel de la altitud alcanzada. Desde luego, no es lo mismo llegar en un avión de Lima a Arequipa que de Lima a Juliaca. De Lima a Arequipa, 2.400 metros. De Lima a Juliaca, 4.000, 3.900 metros, se siente, ¿no?, la diferencia. La tasa de ascenso, qué tan rápido esta persona está ascendiendo. No es lo mismo viajar de Lima, como les dije, a Juliaca que viajar Lima, Arequipa, Cusco y luego a Juliaca, Puno, ¿no? En el viaje, en el segundo ejemplo, nosotros le estamos dando un tiempo mayor para que esa persona se adapte a la altura. Y la duración de exposición. No es lo mismo que uno vaya de Lima a Juliaca y al día siguiente se esté volviendo, a que vaya, por ejemplo, de Lima a Cusco y acá en el Cusco se quede 5 o 6 días. Estando más tiempo en la altura, hay más chances de que se produzcan los problemas y las complicaciones de la altura. Porque las complicaciones, como por ejemplo, vamos a hablar después, el edema cerebral, el edema pulmonar por mal de altura, no se presentan inmediatamente. Tiene un tiempo para que se produzca, generalmente 3 a 4 días. Muy bien, seguimos. Entonces, nosotros sabemos que el oxígeno es importantísimo y tenemos que repasar un poco, ¿no?, cómo es la vía aérea, ¿no? Llega el oxígeno, el aire a través de la nariz, pasa por la garganta, se va hacia la tráquea y luego va por los bronquios a los pulmones, que son finalmente los órganos que van a
producir el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire ambiental. Y esto ocurre esta es una imagen magnificada de los alvéolos, ¿no? En donde los vasos sanguíneos producen el intercambio entre los gases, ¿no? Muy bien, seguimos a la siguiente. Y al final, eso es en grosso modo, podríamos decir, la primera parte del intercambio gaseoso. Pero la parte que realmente importa es esta, donde los red blood cells, los glóbulos rojos, en los vasos sanguíneos son los que se van a encargar de entregar a los tejidos el oxígeno y recibir de los tejidos que ya han utilizado el dióxido de carbono, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, esto es una molécula de hemoglobina. Ahora, ¿cómo es que una persona se adapta finalmente a la altura? Porque no vamos a decir que todos sufren de mal de altura. Hay una pequeña proporción y hay gente que logra adaptarse tranquilamente. Entonces, uno de los primeros fenómenos es el de la acomodación, reflejos inmediatos de los principales órganos cuando es expuesto uno a la altura. Por ejemplo, la hiperventilación. ¿A qué se refiere esto? Una persona empieza a respirar más profundamente y más rápido, a veces sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque le falta oxígeno. Luego hay una taquicardia, la frecuencia cardíaca empieza a latir más rápido el corazón, y algunos de los pasajeros te dicen, siento que me late muy rápido el corazón, que me palpita, que hasta cierto punto, como vamos a ver, es normal, ¿no? Es fisiológico. Hay un aumento también de la presión arterial, es una respuesta normal. Esto puede ser especialmente complicado con pasajeros mayores, ¿no? Que sufren ya de problemas de presión alta, vienen tomando sus pastillas para la presión acá al Cusco y acá se les dispara la presión. Peor, hemos tenido muchos casos de estos. Aumento del flujo de sangre al cerebro, ¿no? Es otra de las respuestas fisiológicas a la hipoxia. Luego, ya después de varios días, ocurre la aclimatación, cambios en los tejidos orgánicos en respuesta a una hipoxia prolongada. O sea, la aclimatación no es inmediata, ya toma varios días. Hay un aumento en la capacidad de transporte de oxígeno, aumento en la capacidad de los tejidos en el uso del oxígeno, aumento de la vascularidad tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos en los músculos, en distintos órganos, incluso en el corazón, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para llenar de sangre la mayor cantidad posible, porque está faltando oxígeno. Entonces, como falta oxígeno, el organismo es sabio y hace que se busque la manera de meter más sangre por donde se pueda. Entonces, eso significa el aumento de la vascularidad. Aumento sostenido de la hiperventilación. La persona tiende a respirar profundamente y más rápido sin darse cuenta durante casi todo el tiempo. Aumento de la capacidad ventilatoria y difusión pulmonar debido al aumento de presión en la arteria pulmonar, lo que genera mayor número de capilares pulmonares, lo que habíamos dicho, ¿no? Mayor cantidad de vasos sanguíneos. Aumento de la densidad en el número de mitocondrias celulares, que son las encargadas, estos organelos son los encargados de la respiración celular. Y por último hay también el aumento de la hemoglobina, que lleva a la policitemia. Esto generalmente, el aumento de la hemoglobina se da a partir de los 5 a 7 días de haber sido expuesto a una mayor altitud. Y esa gente que lleva mucho tiempo acá viviendo en la altura, ¿no? Que es muy sensible a este efecto, puede desarrollar lo que se llama como policitemia, que es cuando produce mucha hemoglobina. Habrán visto a veces ustedes algunas personas acá en el Cusco caminando por la calle que son morados, ¿no? Con la piel morada, sus labios morados, de lo más normal. No es gente que está haciendo policitemia, tiene una alta concentración de hemoglobina. Y también hay un aumento de la mioglobina, que es una proteína también que se encarga de capturar el oxígeno en los músculos. Ahora, hay finalmente la adaptación, que son ya cambios permanentes en la estructura anatómica, orgánica e incluso genética. Entonces, una persona que está ya completamente adaptada, se puede decir que ha ocurrido esto en años, ¿no? Entonces, ¿por qué anatómicamente? Porque la persona que está adaptada a la altura tiene un tórax más amplio, los pulmones más grandes, el corazón también un poco más grande, entonces sus órganos se han adaptado para ese nuevo, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? El cerebro también más grande, pero ahí nomás queda. Y genéticamente. Está muy bien, pues todo. Genéticamente también, ¿no? Como les había mencionado, los Sherpas han adaptado su genética y ellos genéticamente están construidos para vivir en esas altitudes y soportar esas altitudes. Lo mismo que nuestro campesino, no diremos campesino, aborigen peruano, ¿no? El aborigen quechua también, ¿no? Y también, como les había dicho, estos aborígenes de Etiopía, ¿no? Que tienen también montañas ahí muy elevadas, también genéticamente están
preparados para ello. Acá está justamente hablando, ¿no? Quechua, tibetano, etíope, ¿no? En estos grupos poblacionales étnicos se ha estado haciendo estudios genéticos y se ha determinado que hay un gen que controla justamente la mejor adaptación a la altura. O sea, a ese nivel se está llegando en la investigación. O sea, que hay gente genéticamente preparada para esto y se está tratando de ver cómo se podría lograr para transmitir estos genes a poblaciones que pudieran en el tiempo necesitar vivir en zonas de altura. Muy bien. Entonces, el mal de altura es el mal de montaña agudo, ¿no? De lo que hemos hablado, que son los síntomas que se producen cuando uno llega a una zona de altitud. Ahora ustedes dirán, ¿y qué síntomas, por ejemplo? Por ejemplo, el dolor de cabeza, las náuseas, la falta de apetito, los vómitos, ¿no? Hay hinchazón en las manos, en las piernas, lo clásico, ¿no? Los síntomas de un soroche. Ahora, otro problema relacionado a la altura, ¿no? Es el edema cerebral por mal de altura, que se dice que es una progresión del mal de altura. O sea, cuando al mal de altura, a ese pasajero con un mal de altura, no se le da un tratamiento adecuado, no se reconoce su problema de manera adecuada, puede progresar a un edema cerebral por mal de altura. Ahora ustedes dirán, ¿y qué significa edema? ¿No? Yo siempre traigo al recuerdo la película Rocky 1, no sé si ustedes la han visto, ¿no? En donde Rocky aparece en la pelea y le golpean la cara y se le hincha toda la cara, ¿no? Todo el ojo. Hinchado el ojo, estaba chino que no podía ni siquiera ver. Eso es un edema, ¿no? En esa zona. Entonces, exactamente, cuando hay una injuria, cuando hay una situación en la cual hay inflamación en algún órgano, puede producir la salida de los líquidos, de los vasos sanguíneos hacia el tejido y producir la hinchazón. Entonces, esa misma hinchazón, imagínensela dentro del cerebro. El cerebro se hincha como un queso y produce unos dolores de cabeza tremendos. Cuando esa hinchazón en el cerebro no logra el organismo compensarla, desencadena el edema cerebral por mal de altura. ¿Y cuáles serían ya los síntomas para un edema cerebral? Los mismos que el mal de altura: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿no? Cansancio, y además otros síntomas que lo vamos a mencionar en otras diapositivas, por ejemplo, la ataxia. ¿Qué quiere decir? Esa persona que está caminando como borrachito, ¿no? No es que esté borracho, se agarra a las paredes, se agarra a los muebles, porque no puede ni mantenerse parado porque su cerebro ya no funciona. Entonces, eso se llama ataxia. Y también los cambios en el estado mental, ¿no? Entonces, esta persona con edema cerebral va a tener una tendencia a dormir más horas de lo usual. Ese típico turista que se queda a dormir desde las 6 de la tarde hasta las 12 del día al día siguiente. No es normal, no es que esté muy cansado, no es un jet lag, probablemente esté haciendo ya algún grado de edema cerebral, hay que tener cuidado con eso. El edema pulmonar por mal de altura, que muchas veces ocurre sin mal de montaña agudo, de frente viene a desarrollar un edema pulmonar. Hemos tenido casos espectaculares, serios, gravísimos de edema pulmonar, y muchos, gracias a Dios, han salido muy bien. Algunos pacientes hemos visto también nosotros, gracias a Dios, no nuestros necesariamente, pero sí en la clínica donde alguna vez hemos trabajado, pacientes que llegaban y fallecían con edema pulmonar, ¿no? La retinopatía por altura no es algo mortal, es un problema en la retina, que se desprende la retina por una hemorragia producida por la falta de oxígeno, que la mencionamos acá no porque sea mortal, sino porque potencialmente puede dejar ciego a ese pasajero. Si no se le hace una cirugía con láser para pegar de nuevo la retina al fondo de ojo, podría ocurrir que quede con una ceguera permanente. Entonces, por venir a conocer Machu Picchu, que se vuelva con una ceguera permanente sería algo bastante triste, ¿no? Para ese turista. La tos por la altura también puede ocurrir, tos sin ninguna otra causa, agravamiento de condiciones preexistentes. Pacientes con asma severos, con enfermedades pulmonares, problemas cardiológicos, pueden empeorar considerablemente la altura. El síncope es el desmayo, que no es necesariamente un problema grave. No hay mucha gente que se asusta, ¿no? El típico pasajero que llega al Cusco en la mañana, lo lleva a un restaurante bonito, ¿no? Donde están con sus danzas, todo. El paciente está ahí tomando su pisco sour, todo, y se desmaya. Y llaman desesperado: doctor, se me ha desmayado el paciente. ¿Y cómo está? ¿Ya se despertó? Sí, ya se despertó. Ya no te preocupes, tómalo con calma. ¿Por qué? Porque el síncope, si es un solo desmayo, no hay mayor problema.
El problema es si se desmaya consecutivamente, podría ya tratarse de alguna otra cosa. Pero el síncope se puede dar en la altura y no es necesariamente una emergencia de vida o muerte, ¿no? Ahora, el edema periférico, que se presenta sobre todo en las damas, ¿no? El aumento de volumen en las manos, en las piernas, cuando viajan a zonas de altura, que no es tampoco una cosa grave que los riñones estén dañados, sino que hay una alteración en el flujo de líquidos y la distribución de fluidos dentro del organismo. Los fluidos escapan a otros tejidos. Entonces, ¿qué factores predisponentes hay aquí? El factor genético, importantísimo. Habíamos hablado de los Sherpas, pero también les diré que en nuestra experiencia de más de 16 años atendiendo a turistas extranjeros acá en el Cusco, hemos visto de que generalmente la gente de etnia asiática tiene muy serios problemas con la altura y su adaptación. Los casos más graves los hemos visto justamente en gente de etnia asiática, o sea, estamos hablando de gente de China, de Japón, de Corea, de Vietnam, ¿no? Hace poco me tocó atender, ahora hace más o menos un mes, si mal no recuerdo, a un muchacho, ¿no? De unos 36 años de edad, de origen asiático, ¿no? De origen asiático, pero que vivía en Sudáfrica y que llegó acá al Cusco y hizo un edema pulmonar pero galopante, ¿no? Y él estaba tranquilo en su hotel, sonriendo, ¿no? Como si nada, pero ya se preocupó la gente porque lo notaba medio raro, hablaba medio raro, medio lento, y me llamaron para atenderlo. Y cuando le chequeamos la saturación de oxígeno, ¿no? Yo me asusté porque estaba con 29% de saturación de oxígeno. Habíamos visto que a nivel del mar es 97, 98. ¿No? Entonces yo le puse el aparato, sí, no puede ser, debe estar mal, me lo pongo a mi dedo, 92. Wow, yo estoy bien. Entonces me entró la duda, me lo llevé a la clínica y en la clínica estaba incluso más bajo, al 10%. Le hicimos las radiografías, todo un edema pulmonar, pero así galopante. Lo tuvimos en cuidados intensivos, 3-4 días más o menos, y lo tuvimos que mandar de regreso en ambulancia aérea a Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque su situación era muy delicada, ¿no? Este chico. Y estaba, como les dije, caminando tranquilo, me recibió con una sonrisa en su habitación. Con él no era el problema, ¿no? Su guía es la que se asustó y ella le llamó la atención que él no estaba respondiendo de manera adecuada, ¿no? Si este chico se salvó es porque era joven, era sano y recibió un tratamiento oportuno, ¿no? Gracias a la guía que reconoció que algo no estaba bien con su pasajero, ¿no? Entonces, el género. Se dice que hay diferencias entre varones y mujeres. Los varones tienen mayor predisposición a hacer el edema, gracias hermano, a hacer el edema pulmonar que las mujeres, pero ambos por igual pueden hacer el problema de la enfermedad de montaña. La edad. Los extremos de la vida, ¿no? Los niños muy pequeños y los ancianos se dice que en cierto modo están algo protegidos contra el mal de altura y los jóvenes son los que tienen mayor predisposición, los adultos jóvenes mayor predisposición y los casos más severos. Enfermedades subyacentes ya los habíamos mencionado, ¿no? Pacientes con presión alta, con un infarto, con problemas pulmonares como un asma descompensado, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces pueden empeorar en la altura. Historia previa del problema, o sea, si este pasajero les dice, bueno, mire, hace una semana estaba en Quito y también me he enfermado con el problema de la altura, me dolía la cabeza, llegó al Cusco, dicho y hecho, también va a enfermarse acá, ¿no? Lugar de residencia, no es lo mismo que un arequipeño venga acá a que un limeño venga acá. El arequipeño la va a pasar mejor, el limeño probablemente tenga más problemas con la altura. El sedentarismo. No se trata de ser delgado, atlético, no se trata de ser una persona flaquita, se trata de ser una persona activa. Puede haber una persona un poquito más gordita, pero si es muy activo, eso le va a proteger, ¿no? El no ser sedentario. Muy bien. ¿Qué condiciones predisponen al mal de altura? Por ejemplo, enfermedades pulmonares, como lo habíamos mencionado. Hipertensión pulmonar, que es una situación que es prácticamente una contraindicación para venir a las zonas de altura. Entonces, si alguno de sus pasajeros les dice a usted, yo sufro de hipertensión pulmonar, wow, es que no debería estar en la altura. Enfermedades neuromusculares que afecten el tórax, o sea, que no permitan que se pueda producir un adecuado esfuerzo respiratorio. Lesiones que aumenten la presión dentro del cráneo.
¿no? Dentro de la bóveda craneal, por ejemplo, un tumor, ¿no? Algún problema en hidrocefalia, algo de ello, ¿no? Podría empeorar el problema de mal de altura. ¿Qué condiciones se agravan en la altura? Enfermedades pulmonares, problemas cardiológicos, como les había dicho, problemas coronarios, arritmias. Acá en el Cusco vemos muchos pacientes con arritmia que nunca en su vida tuvieron arritmia a nivel del mar, y acá las hacen. Vuelven a nivel del mar y se les cura la arritmia, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, lo habíamos mencionado varias veces, desórdenes convulsivos, esas personas que sufren de epilepsia también se pueden empeorar acá en la altura. La migraña, ¿no? La migraña, la falta de oxígeno puede desencadenar que ese foco migrañoso se dispare, desencadena una migraña que te confunde. No sabes si es un edema cerebral, no sabes si es un mal de altura simple o es una simple y vulgar migraña. La enfermedad de células falciformes, esto merece una mención aparte, ¿no? La enfermedad de células falciformes se trata de un problema que hay genético, hereditario, por cierto, en los glóbulos rojos, que cuando son expuestos a falta de oxígeno, los glóbulos rojos cambian su forma y en vez de ser como un platito, se vuelven como un platanito y se pegan, y cuando se pegan, entonces empiezan a ser como quien dice coágulos dentro de la sangre que van a ir finalmente al vaso y pueden producir infarto en el vaso. Hemos tenido por lo menos unos 10 a 12 pacientes en todos estos años que han necesitado que se les opere para sacarles el vaso por este problema. ¿Y quiénes tendrán pues esta enfermedad de células falciformes? Generalmente gente de etnia africana, ¿no? Gente de etnia africana, o también gente que tiene sus raíces o por así decirlo, sus ancestros en el Mediterráneo. También ellos pueden tener problemas de este tipo, como la talasemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, gente no necesariamente de etnia africana. Estamos hablando italianos del sur de Italia, de Sicilia, gente del sur de España, griegos, turcos, ¿no? Argelinos, toda esa gente que no necesariamente es de raza, no de raza de etnia negra, van a tener este problema. Muy bien, seguimos. Los síntomas, como habíamos dicho, generalmente ocurren entre las 6 a 18 horas de arribo, o sea, en estos momentos es que empieza el mal de altura y mejor en promedio unas 48 horas, por lo regular. Es raro que ocurra a menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero puede ocurrir. Los síntomas, como les había dicho, dolor de cabeza generalmente en toda la cabeza, no es un solo lado, es toda la cabeza en lo que duele. Y no es como que le late, ¿no? Como lo describen las señoras migrañosas, sino siente como que le aprietan más bien. No es un latido, sino es un dolor como que te aprieta la cabeza. Anorexia, pérdida de apetito. ¿Por qué? Porque está con náuseas, está con vómitos, menos va a querer comer. Insomnio, este es muy característico, ¿no? El insomnio, tienen dificultades para dormir, no ha comido, ha vomitado, no ha dormido, obviamente al día siguiente está débil, ¿no? Y hay disminución en la diuresis porque hay problemas, como les dije, en la distribución de fluidos, entonces no orinan de cantidad adecuada. La estrategia, que se puede manejar esto incluso desde antes de vender el paquete turístico acá al Cusco, es una estrategia de ascenso gradual, o sea, tratar de que el paquete no sea pues venir de Lima directamente al Cusco, si después va a ir a Arequipa, después va a hacer todos esos viajes, mejor Lima, Arequipa, de Arequipa, Cusco, y de Cusco recién a Puno, ¿no? Dándole tiempo al organismo para que se vaya adaptando poco a poco. Luego, cuando ya no puedes actuar a este nivel porque ya le vendieron el pasaje así de esa manera, de Lima a Puno, entonces, ¿qué te queda? Darle acetazolamida, ¿no? Entonces, los médicos especializados en medicina del viajero en sus distintos países, generalmente los que le van a indicar al paciente, vas a ir al Perú, vas a ir a la selva, sí, entonces hay que colocarte la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, también muchas veces estos médicos son los que les recetan la acetazolamida, que la encontramos acá en cualquier farmacia, ¿no? Que es un diurético y se da a razón de 125 miligramos, media tableta cada 12 horas, un día antes y hasta mínimo 2 días estando en zona de altura, ¿ya? Entonces este es el famoso Diamox, no sé si habrán escuchado hablar del Diamox, este es el Diamox. El ginkgo biloba, hay siempre algunos que no les gusta tomar medicina, ¿no? A los suizos, a los suecos, a los holandeses, no les gusta a los alemanes los medicamentos. O sea, si tienes que recomendarle algo, ¿no? Ginkgo biloba, que es un producto natural, ¿no? 80 miligramos cada 12 horas, empezando 5 días antes. Claro, no es tan efectivo como la acetazolamida, pero algo ayuda. Muy bien, seguimos.
El tratamiento, cuando ya llegó ese pasajero a nosotros, al Cusco, y no, lamentablemente vino de frente de Lima, no vino tomando su Diamox, entonces, ¿qué hacer? Ya empieza en la noche con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ya está haciendo todos los síntomas floridos de un mal de altura. Ninguno de ustedes se va a equivocar si es que le dice ponte oxígeno. El oxígeno que se lo puede indicar usted, se lo puede indicar el chofer del ómnibus que lo está llevando a Sacsayhuamán, que puede ser el recepcionista del hotel, que puede ser el bellboy, ¿no? El médico, ¿no? O sea, cualquiera puede recomendar oxígeno sin ningún problema. Es una falacia, es un mito decir que el oxígeno solamente se debe dar 5 minutos porque si no después hace daño. Eso es mentira. Yo lo he escuchado muchas veces eso en los hoteles, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ahorrar, no quieren dar el oxígeno, porque si le dan mucho en la noche cuando venga otro que necesite van a estar figurillas donde consigue un balón de oxígeno, ¿no? Entonces eso es mentira. El oxígeno para un problema de mal de altura no va a hacerle daño y mientras más tiempo lo tenga, mucho mejor. Entonces inicialmente darle a 3 a 4 litros por minuto por una cánula binasal. Esto es importante, idealmente no utilicen mascarilla, idealmente. ¿Por qué? Porque la mascarilla, siempre lo decimos, es más para uso hospitalario, ¿no? Donde va a estar alguien que está chequeando que haya el oxígeno en el balón. Pero ¿qué ocurre si se le acaba el oxígeno y sigue con su mascarilla? Va a empezar a respirar su propio dióxido de carbono y se nos va a empeorar la situación. En cambio, si respira con su cánula binasal, por más de que se le acabe el oxígeno, bueno, va a empezar a respirar el aire bien, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego, para el tratamiento también se puede utilizar el Diamox. O sea, si ya empezó acá el mal de altura y no tomó su Diamox de prevención, ya le puedes dar tú acá el Diamox si es que su médico se lo ha recetado. Ojo, como les dije, no es recomendable que ustedes lo receten. A dar una tableta cada 12 horas hasta resolver los síntomas, ¿no? En pediatría a niños pequeños se puede dar también, el problema es que no viene en jarabe, o sea, habría que molerlo y darlo con mucha precaución. Entonces esto es más o menos cómo funciona: disminuye la concentración de bicarbonato en sangre, lo cual produce una acidosis metabólica, que para compensar va a llevar a una alcalosis respiratoria. ¿Cómo se produce la alcalosis respiratoria? Disminuyendo la cantidad de ácido carbónico por la hiperventilación y el aumento del oxígeno. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Las parestesias son como una sensación de hormigueos que puede dar en las manos, en la cara, en los pies, y muchas veces al pasajero eso lo asusta y dice no voy a tomar eso porque me ha dado esos hormigueos y no, prefiero no tomarlo. Yo le digo, entre tener hormigueos o acabar en una unidad de cuidados intensivos con un edema cerebral, tómate el Diamox, ¿no? Ahora, la poliuria es un diurético, como les había mencionado, entonces obviamente va a orinar un poquito más de lo usual. No es de los diuréticos más potentes que hay, ¿no? Entonces no hay que asustarse. Pero esto es lo importante para ustedes, las precauciones. No se debe dar, hay mucha controversia entre si se le podría dar o no a los alérgicos a las sulfas. Mucha gente dice que no se debe dar a los alérgicos a las sulfas. Yo personalmente no se lo doy a los alérgicos a las sulfas. A las madres lactantes tampoco, porque pasa por la leche. Y hay que tener precaución en los diabéticos, porque puede producir acidosis metabólica, ¿no? Entonces, esto con respecto al Diamox. Ahora, la dexametasona. Este es el famoso corticoide, ¿no? El corticoide, que se da a razón de 4 miligramos, que puede ser por vía oral, intramuscular o vía endovenosa, ¿no? Y el efecto es bastante rápido, mucho más rápido que la acetazolamida. La acetazolamida, si ustedes recuerdan, les habíamos dicho que para que sea efectiva hay que tomarla incluso un día antes, pero la dexametasona te puede funcionar rapidísimo, como en 1 hora, dependiendo de cómo lo des. Si es intravenoso es mucho más rápido que si lo tomas por vía oral, ¿no? Pero el problema es que cuando lo dejas de tomar tiene efecto rebote, o sea, te vuelve a dar el problema, así, no así con la acetazolamida. Seguimos, por favor. El ibuprofeno, el común y vulgar y simple de recetar ibuprofeno a razón de 400 a 600 miligramos con alimentos, tiene efectos muy bien estudiados de ayudar para problemas de mal de altura. Entonces, si no tienes la oportunidad de llamar a un médico, no tienes cómo conseguir un médico, o estás en un sitio donde no hay medicamentos y solamente en tu mochila de primeros auxilios tienes ibuprofeno, dale ibuprofeno, siempre y cuando no sea alérgico, ¿no? La aspirina no debería mezclarse con la acetazolamida, no debería, porque es ácida. Los antieméticos como el dimenhidrinato, el Gravol, el común grupo vulgar grabolcito,
¿no? De 50 miligramos antes de los alimentos por vía oral, te puede ayudar con las náuseas y los vómitos. Para el insomnio, esto lamentablemente no creo que lo vayan a poder ustedes conseguir, porque estos medicamentos se consiguen solamente con receta médica estricta, ¿no? Estos son los que utilizan, por ejemplo, las teteras, ¿no? Entonces por eso no te lo venden así nomás. ¿Ya? Lo perdíamos a pasajeros. ¿No? Entonces el medicamento que se receta de elección es la zopiclona antes de dormir. La acetazolamida también tiene un efecto que puede ayudar a dormir mejor al paciente, pero no se debe utilizar para nada ni el alprazolam ni el diazepam. ¿Por qué? Porque producen depresión respiratoria como efecto colateral. Seguimos, por favor. Ahora, existen lo que llamamos nosotros las reglas de oro en medicina de altura, y esto es probablemente el corolario y lo más importante de la charla que ustedes deberían recordar. Que si tu paciente se siente mal en la altura, es un mal de altura hasta que no demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si por decirle, le preguntas al pasajero, y hoy día a las 9 de la mañana estaba en su hotel en Lima y estaba de lo más normal, como si nada, tranquilo, sano completamente, llega acá al Cusco y a las 5 de la tarde empieza con dolor de cabeza, con vómitos, ¿no? A sentirse mal, es un mal de altura hasta que no demuestre lo contrario, ¿no? Porque ¿cuál ha sido el problema? El único diferente es el cambio de altitud entre Lima y Cusco. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, este mismo paciente que llegó de Lima, ¿no? Hoy día a las 9 de la mañana, está mal con sus síntomas de mal de altura. Le dicen ustedes, llamaremos a un médico para que lo vea. Él dice, no quiero ver ningún médico, voy a mejorar yo y voy a estar bien mañana. Y mañana tiene que irse a Ollantaytambo porque mañana empieza su camino Inca, ¿no? Entonces, no debería continuar ascendiendo hasta que los síntomas mejoren. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si está sintiéndose así, no debería ir al Valle Sagrado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es más bajo. Claro, es más bajo, pero después va a ser el camino Inca y va a ser caminando, va a llegar a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Obviamente, sin un adecuado reposo, sin una adecuada medicación, no va a mejorar este paciente probablemente. Entonces, no deberíamos animarlo a que continúe ascendiendo hasta que sus síntomas mejoren. Ya, lo ve un médico, le dan su tratamiento. Al día siguiente se despierta mucho mejor, más tranquilo, con más energía, no le duele la cabeza, no tiene náuseas, y le toca hacer la caminata a Camino Inca, que vaya. Normal, porque ya no tiene los síntomas, ¿no? Nos queda claro. Ahora, si hay edema pulmonar por mal de altura o edema cerebral por mal de altura, lo que hay que hacer es descender a ese paciente de inmediato, si es que las condiciones del paciente lo permiten. Si las condiciones del paciente son como las de ese paciente que les dije que estaba saturando al 10%, no lo puedes llevar obviamente en un avión, no lo puedes llevar, porque tendrías que ir con un balonzazo de oxígeno para que este paciente vaya respirando el volumen que él necesita, como 15 litros de oxígeno por minuto, ¿no? Entonces un baloncito de los que se llevaba antes en el avión no te dura pues a 15 litros más de 5 minutos, ¿no? Entonces, importante. Entonces en esos casos, ¿qué hacemos? Tenemos que estabilizar al paciente acá en el Cusco. Una vez que el paciente esté estable, lo mandamos. Muy bien. Ahora, en una exposición que recibimos, vimos acá esto importante, que me parece importante para ustedes, 2 hallazgos clave que significan que tu paciente está haciendo una emergencia con un problema de altura. Actuar como borracho, o sea, lo que les había hecho, la taxi, que está caminando así medio, ¿no? Como agarrándose las paredes, agarrándose los muebles, ustedes dicen, está borracho, ¿no? Y encima le duele la cabeza, y encima no te responde adecuadamente, te habla como balbuceando, entonces se ha emborrachado. Una resaca es lo que tiene. Y no necesariamente puede estar haciendo un edema cerebral, high altitude cerebral edema. Ahora, si hay, ¿no es cierto?, les había mencionado ataxia y cambios en los estados de conciencia, con una tendencia al sueño, es ese que se duerme desde las 6 de la tarde hasta las 12 del día, ¿no? Ahora, si tu paciente empieza a hacer signos de distrés respiratorio, o sea, dificultad respiratoria extrema, puede estar haciéndote un high altitude pulmonary edema pulmonar por mal de altura. ¿Y cuáles son los síntomas para esto, no? Disnea, eso es dificultad para respirar, ese que está en descanso, o sea, está sentado en su cama, está sentado en el lobby y está respirando
¿no? Como cansado, pero está sentado, no está haciendo ejercicio, no está haciendo nada. Entonces ahí tienes que preocuparte, cuando está muy débil, ¿no? Ese que antes estaba el primerito ahí al lado del guía haciendo camino inca, y para el día siguiente es el último. Entonces hay un cambio sustancial en su performance, ¿no? Entonces, problema. Si está tosiendo, ese paciente también puede ser un signo premonitorio de un edema pulmonar por mal de altura. Muy bien. Seguimos entonces. Eso es todo. Muy bien, entonces, hasta acá. Y con esto hemos acabado más o menos lo que es la charla de lo que es el mal de altura.